Yeshayahu capítulo 7, verso 1. Aconteció en los días de Ahaz, hijo de Yotam, hijo de Uzziah, rey de Yahudá, que Rezín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remaliah, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Bendito Yahweh, por eso claramente también me alegro por el hecho de que, como sabemos y siempre decimos, ¿verdad? Esta es una fiesta de prueba. El enemigo pone de todo lo posible para tratar de sacarnos de nuestras casillas, sacarnos de la fiesta, sacarnos de la bendición. Y me alegra mucho que es parte de lo que hablábamos ayer, ¿verdad? De cómo todos, por no, bueno, no sé si la mayoría o todos, pero todos los que yo he escuchado, así fue. Tuvieron una que otra traba, una que otra situación que casi hace que no pudiesen estar acá. E incluso estando aquí se han dado cosas, ¿verdad? Para tratar de separar, de dividir por malentendidos, por malinterpretación y demás. Y bendito Yahweh que el enemigo no va a poder destruir lo que Yahweh está haciendo, el enemigo no va a poder deshacer, ¿verdad? La obra del Todopoderoso, y nosotros simplemente tenemos que estar dispuestos y esforzarnos y, repito, traer todo pensamiento a obediencia de Mashiach. Como saben, ¿verdad? Los nombres tienen significados y cuando hay nombres en la escritura, Yahweh nos revela también a través de sus significados algo y por ende aquí que tenemos varios, vamos a ver, Ahaz, Yotam, Uzziah, Yahudá, Rezín, Siria Peca, cuando dispara a Israel, Remalaya, Israel, Jerusalén. Entonces, nombre por nombre, los significados, claro está. Ahaz es Aj, que es hermano, y la Zain, que es una espada. Entonces, qué curioso que es como el hermano tomando la espada, Yahushua es la espada, el último es su hermano, y Ahaz es él ha tomado, claro, él ha agarrado, para que no se tome, entiendan que. Pero bueno, el nombre por nombre desde Ahaz, él ha tomado a aquel, él ha tomado, a aquel a quien Yahweh perfecciona, cuya fuerza es Yahweh, para traer alabanza a Yahweh y firmeza al exaltar y abrir para aquellos que están protegidos por Yahweh, quienes gobernarán como el poderoso a través de la enseñanza de paz. Entonces vemos nuevamente una revelación directa de lo que Yahweh hace con los elegidos. Él ha tomado a aquel a quien Yahweh perfecciona, o él ha tomado a los elegidos, pues él es perfecto, pero en sí, por la forma en que sigue, yo creo que la primera vez, como lo dije, sería lo más adecuado. Él ha tomado a aquel a quien Yahweh perfecciona, cuya fuerza es Yahweh, para alabanza de Yahweh y traer firmeza a través de la exaltación. Abrirá para aquellos que están protegidos por Yahweh, aquel que gobernará como el poderoso a través de la enseñanza de paz. Y recuerdan, curiosamente, con eso de él abrirá, recuerdan en Miqueas que hemos visto, ¿verdad? Miqueas 2:13, que dice que él abrirá camino, que él abrirá la puerta y pasarán y saldrán el redil escogido. Él pasará delante de ellos, dando a entender que muere antes que los elegidos huyan. Y como sabemos, ¿verdad? Estamos en la fiesta de la huida. Entonces, aconteció en los días de Ahaz, hijo de Yotam, hijo de Uzziah, rey de Yahudá, que Rezín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remaliah, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Y vino la nueva a la casa de David, diciendo, Siria se ha confederado con Efraín, y se le estremeció el corazón, y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Esto sería, vea que están viniendo contra Jerusalén. Siria, que es exaltado, Aram, se ha confederado con Efraín, fructífero. Pero Efraín, recuerden que es de Israel, Siria no, era enemigo. Por ende, qué curioso que los de Efraín, que son representación de los muchos, se unen con Siria, que es representación de las naciones, para ir en contra de los elegidos, representados por Jerusalén. Y se le estremeció el corazón y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Los árboles del monte, recuerden que los elegidos son árboles, ¿verdad? Que dan fruto de labios que confiesan su nombre. A causa del viento, o sea, a causa del espíritu que estaba tratando de atacarlos, que estaba tratando de influenciarlos. Entonces dijo Yahweh a Yeshayahu, sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Shear-Yazub. ¿Se acuerdan de Shear-Yazub? Que significa un remanente volverá. Shear es el remanente, Yashub volverá. Que recuerdan el hijo que Yahweh le había dado a Yeshayahu y le había dicho que lo llamara así para que fuera un acto profético, para que fuera una profecía viviente, básicamente, profetizando que Yahweh rescataría a un resto, los 144,000. Y dijo Yahweh a Yeshayahu, sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Shear-Yashub. Entonces, qué curioso. Yahweh, Yeshayahu, Acaz, Shear-Yashub. Yahweh, él salvará, él ha tomado al resto que volverá. Él ha tomado el resto que volverá.
en la cosecha. Ahaz, Shear Yashub. Entonces, sale ahora el encuentro de Ahaz, tú y Shear Yashub, tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Entonces vea que lo manda a un acueducto, siendo Yahushua la fuente de agua viva, y está en el camino, Yahushua es el camino, de la heredad, Yahushua nos da la heredad, del lavador, Yahushua nos lava de los pecados. Y dile, guarda y repósate, no temas, ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean. Vean qué curioso que era Siria, Aram, que hace alusión a las naciones, y va a haber un líder mundial, la bestia, que va a ser exaltado, significado de Aram. Va a ser exaltado, levantado del cuerno pequeño. Y Efraín, que es el otro, representa tristemente al líder religioso de los muchos, que los engaña, el falso profeta, que sería la otra bestia. Bien, ¿ves? Entonces, dice, guarda y repósate, no temas, ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean, ¿verdad? Dando a entender que se están quemando, están por irse al fuego consumidor. Por el ardor de la ira de Rezín y de Siria y del hijo de Remaliah. Por el ardor, ¿verdad? Están humeando por el ardor de la ira de Rezín y de Siria y del hijo de Remaliah. Ha acordado maligno consejo contra ti el sirio con Efraín, ¿verdad? Sirio, claramente de Siria, que repito, en hebreo anda muy lejos, la pronunciación es Aram, entonces sería el aramí, que recuerden que aramí en realidad es arameo, también, ¿verdad? Donde viene el idioma arameo, que fue la primera rama que salió del hebreo, cuando se dio la confusión de las lenguas en la Torre de Babel, entonces también está conectado, por supuesto, con ese evento de Babel, que fue donde estuvo Nimrod, que es la representación de la bestia. Entonces dice, ha acordado maligno consejo contra ti el aramí, con Efraín y con el hijo de Remaliah, diciendo, vamos contra Yahudá, aterroricémosla y repartámosla entre nosotros y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabeel. Tabeel es el verso 6. Tabeel, el poderoso es bueno. Entonces también es curioso cómo se están revelando y quieren poner a Tabeel como rey, cuyo nombre suena bien, pero obviamente es un rebelde. Y recuerden que en el fin de los tiempos llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. El poderoso es bueno, es que sí, en hebreo está Tav como de Tov y El de poderoso, pero por lo que está haciendo no dudo que su traducción, aquí está también, dice Tabeel, nombre masculino. En este caso, ok, se puede ver Tabeel, que sería el poderoso es bueno, pero también lo pronuncian y quizá pudo haber sido así originalmente o pudo ser algo que hace mucho en el hebreo, al menos en el pasado, y bendito Yahweh, parecido a lo que yo hago siempre con los juegos de palabras, ¿verdad? De que digo una palabra y después digo otra, que se parece mucho. En el pueblo hebreo siempre se daba la costumbre de que si alguien era malo le cambiaban el nombre por algo que sonara parecido, pero que era entender algo muy contrario, muy diferente o que lo identificara. En este caso, Tabeel, poderoso es bueno, si lo pronunciamos Tabal, sería bueno para nada. En este caso, viendo al en vez de él como negativo. Entonces, originalmente sería Tabeel, pero también se interpreta como Tabal, que sería bueno para nada. Era el arameo cuyos hijos eran Peca y Rezín, ¿ok? Entonces, bueno para nada. Dice, vamos contra Yahudá y aterroricémosla, y repartámosla entre nosotros, y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabal. Ahora, es curioso si pensamos en Tabal, porque se puede ver como Baal, ¿verdad? Ellos estaban poniendo a Baal como bueno, llamando a Baal el bueno, mientras Yahweh es el bueno, mostrando la confusión en la que se encuentra el mundo ahorita. Igual por Babel, ahora tenemos a Tabel. Por tanto, Yahweh el soberano dice así. Incluso me parece curioso, digamos, esa conexión que acabo de decir de Tabel y Babel, porque se podría ver que la diferencia sería, bueno, podríamos cambiar la Tet, que es una serpiente, por una Bet, y tendríamos Babel. Entonces está cambiando la Bet por una serpiente y queda Tabel. Y el hecho de que, digo serpiente, me refiero a la letra Tet, ¿verdad? Que es una serpiente enrollada. Y se puede ver como la serpiente en la casa del poderoso. Si vemos letra por letra. La serpiente en la casa del poderoso. Y eso es lo que estaba sucediendo. Querían poner a un hijo de él a reinar en Jerusalén, que es donde está la casa del poderoso. Vamos contra Yahudá y aterroricémosla y repartámosla entre nosotros y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabel. Por tanto, Yahweh el soberano dice así, no subsistirá
ni será, porque la cabeza de Siria es Damasco, la cabeza de Aram es Dameshek, la cabeza del exaltado es la sangre del heredero. Curioso. Y la cabeza de Dameshek, Rezín, y dentro de 65 años, Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. Rezín, que ya lo había dicho recientemente, es Rezín, que es firme, firme. Entonces, viendo eso con lo que acabo de decir anteriormente, porque la cabeza del exaltado es la sangre del heredero y la cabeza de la sangre del heredero es el que está firme. ¿Sí me explico? Como Yahweh que es exaltado, la cabeza de aquel que es exaltado es la sangre del heredero, la sangre que dio Yahushua. Y la cabeza de la sangre del heredero es aquel que está firme, ¿verdad? Como roca fuerte. Y dentro de 65 años, el 60 en el hebreo es la letra Samech, que es un círculo, como repitiendo la historia. Y el 5 es la letra Hei. Entonces, ¿verdad? Sería como cuando termine el circuito, vendrá el favor. En este caso, el favor hacia Jerusalén, no hacia Efraín, ¿verdad? O cuando se complete el circuito, será revelado. ¿Qué será revelado? Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo, como dando a entender la muerte de los muchos. Cuando se acabe el circuito del sol, cuando se acabe el tiempo y venga la revelación. La letra G es revelación. Apocalipsis significa revelación. Entonces, al final del tiempo, se da el apocalipsis y Efraín es muerto en la gran tribulación. Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. Y la cabeza de Efraín es Shomrom. La cabeza del fructífero es aquel que guarda la Torá. O la cabeza de Efraín es aquel que guarda a su pueblo, por ende Yahweh. La cabeza de aquel que da fruto es aquel que guarda, protege. Obviamente en lo literal se está refiriendo al pueblo de Efraín, al pueblo que estaba en Shomrom, los samaritanos. Y la cabeza de Efraín es Shomrom. Y la cabeza de Shomrom, el hijo de Remaliah, la cabeza de Shomrom, el hijo de Remaliah. Que Remaliah, ya lo había visto, pero solo para no equivocarme. Remaliah, que significa protegido por Yahweh. Entonces, también hasta lo que se dijo anteriormente se podría ver como lo que Yahweh hizo a través de Yahushua para convertirse en cabeza del pueblo, y lo otro como lo que Yahweh hace a través del último. Por ende, donde decía, porque la cabeza del exaltado es la sangre del heredero, y la cabeza de la sangre del heredero es aquel que está firme. Por otro lado, la cabeza del fructífero es aquel que guarda, y la cabeza de aquel que guarda es aquel que es protegido por Yah, ¿verdad? Aquel que guarda la Torah. La cabeza de aquel que guarda la Torah es aquel que es protegido por Yah, que sería el último como cabeza, en este caso de los muchos, que son como Efraín, y guardan. De hecho, vean qué poderoso, porque recuerdan en Apocalipsis 12, cuando los elegidos son llevados, los elegidos son los que no solo guardan el testimonio, sino que también guardan la palabra. En Apocalipsis 12, cuando los que tienen la palabra de Yahweh, que es el nombre de Yahushua, son llevados, quedan aquellos que son los muchos, y dice que guardan los mandamientos del poderoso. Entonces, curioso que diga, y la cabeza de el que es fructífero, o sea, los muchos, es aquel que guarda la Torá. Y la cabeza de aquel que guarda los mandamientos es aquel que es protegido por Yahweh. Entonces dice, si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Esto es tan poderoso y tan necesario y parte también de lo que hablábamos ayer, ¿verdad? Porque una revelación tan poderosa como la que el Padre nos permite recibir en ocasiones, bueno, siempre, pero digo yo, a veces hay niveles, ¿verdad? Dimensiones, sí. Y me preguntaban como, ¿verdad? ¿Y ahora qué? Después de esto, ¿qué? Y como decía, ¿verdad? Es perseverar hasta el fin. Sin importar lo que se venga a la mente o a la vida, es perseverar hasta el fin y creer, porque dice, si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Por eso el que persevere hasta el fin será salvo. Y ya como Yahweh está diciendo, los voy a guardar, los voy a proteger, no les va a pasar nada. Pero si no creen, les va a pasar todo. ¿Y qué problema? Porque eso es similar a lo que les digo de no piense en un elefante rosado. Elefante rosado. Entonces, crea porque si no perece. Ay, no creo, no creo. ¿Sí me explico? La lucha que se presenta cuando se da esa... Igual que cuando se le dijo, no coma del fruto. Tengo ganas de fruto. ¿Verdad? No le hubieran dicho nada, no hubiera venido esa tentación tan fuerte. Recuerden que los muchos son los que no confiesan el nombre, pero creen que el Mesías es el Hijo. Pero si los muchos dejan de creer, van a perecer cuando se ponga la marca y perecerán eternamente. ¿Sí me explico? Pero si creen, Yahweh los va a justificar para vida eterna. Entonces, si vosotros no creyereis, de cierto, no permaneceréis. Si no creen, no van a permanecer en la vida eterna. Habló también Yahweh a Ahaz diciendo, pide para ti señal de Yahweh tu Elohim.
Vean qué lindo el padre que es bueno, les dice, les dije todo esto, pero si quiere me pide señal. Y uno, por favor. Si no crees, pereceréis. ¿Me puede dar señal? Entonces dice, y de fijo, ¿verdad? Eso tiene que ver con el hecho de lo que acabo de mencionar. Yahweh sabe cómo funciona la mente humana y por eso dice, si no crees, pereceréis. Si quiere me pide una señal para asegurarme de que crea y no perezca, porque qué pereza. Habló también Yahweh a Ahaz diciendo, pide para ti señal de Yahweh tu Elohim, demandándola, que es sorprendente, demandándola, ya sea de abajo o en lo profundo o de arriba en lo alto. Repito, porque ahí hay una palabra. Demandándola, ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. ¿Verdad? Pida algo de la tierra, pida algo del cielo. Yahweh se lo da. Y respondió Ahaz, no pediré y no tentaré a Yahweh. Voy a continuar antes de opinar. Y respondió Ahaz, no pediré y no tentaré a Yahweh. El mismo Yahweh le está diciendo, hágalo. No sería tentación. Pero ahí entra el enemigo y le dice, ay no, si usted hace eso es muy incrédulo. Si usted hace eso, el padre se enoja. Es el mismo padre el que está diciendo. Entonces, si el enemigo pone la duda, pone ese sentimiento de no, yo no puedo pedir eso porque sería pecado, después va a empezar a dejar de creer por no haber tenido esa señal que Yahweh le dijo que pidiera. Y respondió Ahaz, no pediré y no tentaré a Yahweh. Dijo entonces Yeshayahu, oíd ahora, casa de David, ¿os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi poderoso? Entonces vean, y esto es importantísimo, hay mucha gente que en su corazón se cree súper kadosh, súper apartado, más santo que tú, como dicen. Y Yahweh lo que les dice es, pero no es suficiente que sean molestos con todo el mundo, también lo quieren ser conmigo, también me quieren molestar a mí, pereza. Le estoy diciendo que me pida una señal. Ay, no, no tentaré ahí. ¿Sí me explico? Y esto es muy común y por eso hay que estudiarse y examinarse constantemente y ser humilde para entender y reconocer que la duda llega, que la duda va a llegar, pero necesitamos esa fortaleza en Yahushua, en Yahweh, para continuar y perseverar hasta el fin. Entonces repito, dijo entonces Yeshayahu, oíd ahora, casa de David, ¿os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi poderoso? Y es que qué curioso porque incluye molestos a los hombres. Qué molesto esas situaciones. Sino que también lo seáis a mi poderoso. Y vean Yeshayahu diciendo a mi poderoso, no el de ustedes, el mío, porque mientras ustedes actúen así, no es el de ustedes. Por tanto, el soberano mismo os dará señal. Vean, bendito Yahweh, el capítulo que estamos leyendo hoy. Por tanto, el soberano mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Immanuel. Dijo entonces Yeshayahu, oíd ahora, casa de David, os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi poderoso. Por tanto, el soberano mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Immanuel, que significa el poderoso con nosotros. Sí, muy poderoso esa boda de ayer, bendito Yahweh, y haber tenido la bendición de estar ahí para, aunque fuese virtualmente, para unirnos. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Claramente y principalmente aquí está hablando de Yahushua HaMashiach. Yahushua HaMashiach, quien nació de una virgen en el aspecto literal. En el aspecto espiritual, el último nace de una virgen, que es la congregación elegida de Apocalipsis 12. Mantequilla y miel. La mantequilla, claramente un derivado de la vaca, que se conecta con los muchos, por ende con la creencia. Y miel, sabemos que las palabras de Yahweh son dulces como la miel, por ende se conecta con la Torá, con juicio. Eso indicaría que mantequilla y miel, misericordia, porque es la misericordia que Yahweh tiene que tener con los muchos que solo creen, y justicia en el sentido de que Yahweh salva a aquellos que aceptaron ambos, primero y último, que aceptaron ambos el testimonio y la palabra. En hebreo, denme un momento aquí, el 15, manteca y miel. En hebreo, curioso, gemá, mantequilla. Bueno, y la miel, ¿verdad? Claramente. Que la miel es de Bash. Entonces, repito, comerá mantequilla y miel, ¿verdad? Misericordia y justicia, testimonio y palabra, creencia y confesión, porque la miel es dulce en la boca, como el nombre Yahushua es dulce en nuestra boca al confesarlo, cuando lo creemos, claro está. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, que eso es lo que Yahweh nos manda en el nuevo pacto, que debemos examinarlo todo, tomarlo
bueno y desechar lo malo. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. En el judaísmo se enseña que este fue una profecía del nacimiento de Ezequías, el rey, que se dice que Ezequías fue un hombre que casi llega a ser el Mesías. En el judaísmo dicen que lo único que le faltó fue cantar para que pudiera cumplir ese rol. Se habla súper bien en la escritura de Ezequías que no hubo un rey como él, solo David. Como que David saltó a Ezequías en grandeza de rey, y hay cosas muy poderosas en su historia. Ahora, en ese caso, Ezequías no nació de una virgen, pero nació de una mujer muy joven. Y es que la palabra que está ahí también se puede interpretar para una mujer joven, pero en sí, en lo más literal, se refiere a una mujer tan joven que no tendría el periodo y por ende, exacto, no podría concebir. Por eso dice, concebirá a la virgen y dará a luz un hijo y llamará su nombre Immanuel, comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes, como si fueran las dos bestias de Apocalipsis 13, que tú temes, será abandonada. En el caso del tiempo de Mashiach, ¿verdad? Hubo dos líderes principales que serían Herodes como la bestia, el líder mundial, lo que representa, claro está, y por ejemplo Caifás, el religioso, el falso profeta, la segunda bestia. Así es. Yahweh hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre, días cuales nunca vinieron desde el día que Efraín se apartó de Yahudá. Esto es el rey de Ashur, que significa a un paso, dando a entender, ¿verdad?, que esto estaría a un paso de cumplirse. Y repito, como siempre digo, que las profecías tienen varios cumplimientos, principalmente diría tres. Uno cerca del tiempo en el que se dijo la profecía, el final, en el fin de los tiempos, y uno en el medio, para confirmar que se va a manifestar el tercero, porque se necesitan dos testigos para confirmar todo. Sin embargo, hay muchos que se agarran del cumplimiento anterior para decir esto ya se cumplió, ya no se tiene que cumplir, como sucede, que no sé si han oído que muchos dicen que el Apocalipsis ya se cumplió en el año 70. Entonces, Yahweh hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre, días cuales nunca vinieron desde el día que Efraín se apartó de Yahudá. Esto es el rey de Ashur, el rey de un paso. Y acontecerá que aquel día silbará Yahweh, acontecerá que en aquel día silbará Yahweh a la mosca que está en el fin de los ríos de Egipto y a la abeja que está en la tierra de Asiria, y vendrán y acamparán todos en los valles desiertos y en las cavernas de las piedras y en todos los zarzales y en todas las matas. La mosca claramente se conecta con Baal-Zebub, señor de las moscas, título de Satán, principalmente Samael, porque de él vino la muerte y la muerte atrae moscas. Ahí obviamente está refiriéndose a llamar el espíritu de muerte que está en el fin de los tiempos, de los ríos de Egipto. Recuerden que Egipto significa la tierra de dos fronteras, como este mundo que tiene principio y fin, en el cual se adora la falsedad, ¿está claro? Como en Egipto. Entonces, y acontecerá que aquel día silbará Yahweh a la mosca que está en el fin de los ríos de Egipto y a la abeja que está en la tierra de Ashur. Entonces menciona Egipto y Ashur. Recuerden que siempre que eso aparece, Egipto hace alusión a lo religioso y Ashur a lo político. El asirio como la bestia, líder mundial, el faraón como el falso profeta. Vean cómo menciona una vez más siempre dos, igual que las dos bestias. Por otro lado, Yahweh manda a dos testigos. Y acontecerá que aquel día silbará Yahweh a la mosca que está en el fin de los ríos de Egipto y a la abeja. La abeja también representa en el sentido de, en el contexto siempre, castigo. Manda a la abeja para picar. Y recuerden que la abeja solo pica cuando es para salvar a la reina. Entonces, para proteger la ruach, Yahweh envía abejas. Y recuerden que como la palabra de Yahweh es dulce como la miel, las abejas vienen siendo como la ruach que inspira esas palabras o las palabras mismas que producen la miel, producen esa dulzura. Y a la abeja que está en la tierra de Ashur, entonces va a enviar moscas de la falsa religión, porque en vez de predicar de Yahushua, que es la vida, predican del falso, que es la muerte, lleno de moscas. Beelzebú. Recuerden que acusaban a Yahushua de estar poseído por Beelzebú o de servir a Beelzebú, porque el falso Mesías sí es enviado por Beelzebú. ¿Sí me explico? Igual sucederá con el último, lo van a ver. Ya si a Yahushua le dijeron que estaba endemoniado, ¿qué van a decir del último? Entonces, y a la abeja que está en la tierra de Ashur, y vendrán y acamparán todos en los valles desiertos y en las cavernas de las piedras y en todos los zarzales y en todas las matas. En aquel día el soberano raerá con navaja alquilada.
¿verdad? Como cuando un pueblo alquilaba el ejército de otra nación para que lo defendiera y cortara con todos sus enemigos, como la navaja. En aquel día el soberano raerá con navaja alquilada, con los que habitan al otro lado del río. Esto es con el rey de Ashur, cabeza y pelo de los pies, y aún la barba también quitará. Esto es con el rey de Ashur, cabeza y pelo de los pies, y aún la barba también quitará. Vean qué curioso que dice, aún la barba. O sea, la barba es lo que menos se quitaba el hombre. Se podía rapar, se podía hasta depilar los pies, pero la barba nunca. Las axilas también. Entonces, obviamente, ¿verdad? No estoy diciendo que un hombre que no tenga barba está pecando, simplemente es lo que vemos en la escritura, esa cultura hebrea y la importancia de la barba como representación de ser sabio, ¿verdad? Anciano, porque la barba tiene la misma raíz que la palabra anciano, misma raíz, se pronuncia casi igual. Entonces también es como cortar a los ancianos del pueblo, y son los ancianos los que tienen sabiduría, los que pueden guiar al pueblo. ¿Recuerdan cuando Yahweh dice, por ser ustedes tan impíos, voy a quitar al anciano, voy a poner un joven, muchachos a gobernar, y los van a destruir por no saber lo que hacen? Acontecerá en aquel tiempo que criará un hombre una vaca y 2 ovejas, una vaca y 2 ovejas, y a causa de la abundancia de leche que darán, comerá mantequilla. Ciertamente mantequilla y miel comerá el que quede en medio de la tierra. Vean cómo está mencionando lo mismo que comía Mashiach antes de darse cuenta de lo que es bueno y lo que es malo, o poder separarlo, desechar lo malo y tomar lo bueno. Acontecerá en aquel tiempo, recuerden, aquel tiempo hace alusión a cuando se cumpla esa profecía, pero en general al fin de los tiempos. En aquel tiempo que criará un hombre una vaca y 2 ovejas. Una vaca y 2 ovejas. Recuerden que la vaca se conecta con los muchos, las ovejas con los pocos. En Isaías 53 vemos que Mashiach vendría como cordero y después como oveja, primero y último. 2 ovejas, porque el cordero es una oveja, pero de un año para abajo. Barba es Zakán, anciano es Zakein. Y se escribe igual. Zakein, anciano. De hecho, bueno, en este caso Zakein sería el verbo de envejecer, pero también lo traducen como anciano, por si algo. Y Zakán es la barba, también se usa para barbilla. Curiosamente, Zakán, esto es Zakán, que es barba. Y vean qué curioso, empieza con una Zain, que es una espada, como si fuera la rasuradora. Y estas dos que bajan, como los cabellos o pelos que bajan de la cara, como si esta fuera la cabeza y esto la barba, ¿está claro? Y esto significa cae, entonces es como lo que cae del rostro. Y repito, Zakein, como anciano. Valor numérico 157. Entonces, en aquel día el soberano raerá con navaja alquilada, como la Zain al inicio de la palabra, con los que habitan al otro lado del río. También recuerden que los cabellos o pelos en este caso representan también personas, ¿verdad? La escritura habla de la superficie de la tierra como el rostro de la tierra. Entonces, estos serían las personas que están sobre el rostro de la tierra. Si Yahweh dice sacaré o cortaré con navaja, está diciendo voy a quitarlos a todos de la tierra. ¿Sí me explico? Entonces representa la destrucción del hombre, de la humanidad, cuando uno se rasura. Con los que habitan al otro lado del río, esto es, con el rey de Ashur, cabeza y pelo de los pies, y aún la barba también quitará. Acontecerá en aquel tiempo que criará un hombre una vaca y 2 ovejas, y a causa de la abundancia de leche que darán, ¿verdad? Dando a entender, con solo una vaca y 2 ovejas habrá tanta abundancia. A causa de la abundancia de leche que darán, comerá mantequilla, que habíamos visto, misericordia, fe, ciertamente mantequilla y miel, justicia. Comerá el que quede en medio de la tierra, o sea, los elegidos, que Yahweh no los arranque, como el resto de la barba. Acontecerá también en aquel tiempo que el lugar donde había 1000 vides que valían 1000 siclos de plata, será para espinos y cardos que salieron cuando se cometió el pecado. Acontecerá también en aquel tiempo que el lugar donde había 1000 vides, o sea, donde había vida, donde había gozo, alegría, que es lo que representa el jugo de la uva, ¿verdad? El vino. Acontecerá también en aquel tiempo que el lugar donde había 1000 vides, vean que dice 1000 como el milenio que viene al fin de los tiempos. Vides, las uvas de las cuales se saca el vino, que representa gozo, alegría, que valían 1000 siclos de plata. La plata se conecta con los muchos. Solo eso quieren, ¿verdad? Pura plata. La prosperidad. Pero en realidad me refiero, recuerdan, oro y plata representan pocos y muchos. Entonces, qué curioso que aquí habla de 1000 vides. Recuerden que los muchos son las uvas del lagar de la ira, los que tienen que morir. Entonces, el lugar donde había 1000 vides que valían 1000 siclos de plata será para espinos y cardos.
pasarán por muerte por el pecado. Con saetas y arco irán allá, porque toda la tierra será espinos y cardos. Una vez que los pocos sean cosechados y los muchos mueran en el lagar de la ira como las uvas, solo va a quedar en la tierra espinos y cardos, cizaña. ¿Sí me explico? Con saetas y arco, como el último que viene en un caballo blanco y con un arco, venciendo y para vencer. Porque toda la tierra será espinos y cardos, y a todos los montes que se cavaban con azada, no llegarán allá por el temor de los espinos y de los cardos, sino que serán para pasto de bueyes, para ser hollados de los ganados, ¿verdad? Pisoteados por aquellos que son como toros, que serían los que siguen al último. Y recuerden que curiosamente Efraín era representado por un toro. Y no sé si recordarán en el libro de Enoc, cuando se cuenta la historia de las semanas, la historia humana a través de una visión que tuvo Enoc. Él veía que al final de los tiempos todos los elegidos eran como toros blancos. Después de haber sido ovejitas, se convierten en toros blancos, representando la fortaleza, el reino que reciben por los cuernos y la pureza a través de lo blanco.